que me siento muy seguro de lo que estoy haciendo y tengo, digamos, un respaldo muy chévere, no solamente en mi ambiente de trabajo, sino de mis pacientes. Cuando vos ya decís, es que yo ya llevo casi 30 años haciendo esto, yo soy más experto. Sí, sí, Yo sí. soy más experto. Y creo que ese es el momento, cuando ya estás muy experto en donde empezás a hacer un legado y tú hablas de plástica facial, pero corporalmente también. Lo que pasa es que la gente, corporalmente vos te puedes camuflar un poquito más, ¿sí? Pero esa seguridad que vos puedes ofrecer a un paciente, y eso incluso desde niño. Pero estamos en un medio culturalmente donde la adoración o el tema físico es muy importante y hay reinados y hay concursos y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que vivimos en un ambiente donde la gente quiere estar físicamente chévere. Queremos que ojalá nuestros pacientes pues tengan una motivación real, primero que todo, porque desafortunadamente a veces les llega a uno gente que dice, no, doctor, es que yo me quiero operar. Y yo le digo, pero ¿por qué va a operar? O sea, de esas personas que te llegan al consultorio y vos decís, esta persona como que casi ni te mira, como que son retraídas, como que entran así encogidos, ¿ya? Y vos haces ese proceso de transformación y lo ves en el control y es otra persona. Sí. Y se ríe diferente y cambia la actitud. Entonces yo digo, hagamos algo donde la gente nos llegue, que uno realmente vea la necesidad del paciente primero que todo, ¿cierto? Vos tenés un problema funcional o físico y querés mejorar. No tenés la posibilidad económica. Contame algo de tu historia de vida. Me preguntaba si yo era un buen golfista y yo digo, yo soy un golfista normal, pero me divierto muchísimo. Esto es Sin Alarde, el podcast para resaltar historias extraordinarias e inspiradoras de personajes que día a día marcan la diferencia y nos demuestran que cada paso que damos cuenta. Hoy estamos desde Vivero Parque Residencial de Constructora Bolívar. Vivero es un macroproyecto al sur de Cali con más de 180.000 metros cuadrados de zonas verdes para el deporte y la recreación. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Julio César Villamizar, médico cirujano, especialista en otorrinolaringología, cirugía plástica facial, golfista apasionado y creador de la iniciativa Cambiando Vidas. Doctor Villamizar, bienvenido. Gracias, Orlando, por tu invitación y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Aquí estamos para que podamos hacer una muy chévere entrevista. Qué bueno. A ver, la introducción que hice yo de pronto un poquito resumida, sé que hay mucho más de Julio César Villamizar. ¿Por qué la medicina? Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que la medicina es algo que se te mete en el cuerpo y si la tenés muy afianzada, es como que no ves otros horizontes. A mí siempre de pronto me llamó mucho la atención la parte de salud, primero porque pues mis dos padres, uno pediatra y mi mamá estaba trabajando dentro de un ambiente hospitalario. Ella trabajó en laboratorio clínico, en investigación toda su vida. Finalmente ella trabajó en temas de salud pública y mi papá siempre tuvo una práctica eh, médica hospitalaria parcialmente, particular parcialmente. Entonces estuve en ese ambiente médico. Curiosamente, mis otras dos hermanas, nosotros del primer matrimonio somos tres, dos mujeres y yo, ellas no quisieron nada que, no tuvieron nada que ver con la medicina, pero pues a mí se me metió y yo como que siempre estuve muy orientado a la parte de ciencias y cuando vino el momento de la parte universitaria, pues yo tenía mi Ya rumbo, estabas claro. ya lo tenía clarísimo. O sea, para mí no era y no medicina, por ahí era mi cuento. Vale, entonces, entrar a la universidad, estudiar medicina, ¿y cuál es ese proceso desde a ver, que inicias y te vas a graduar y hasta el día de hoy? O sea, ¿cómo llegas a ser cirujano y todo esto? Bueno, largo camino, como todo el mundo sabe, pues la medicina es más que profesión, es una vocación y es un tema largo, son 6 años, incluyendo pues la parte del internado, luego haces un rural. Sí, le tiene que Debes, gustar a uno, ¿no? O sea, eso no. lo primero, el primer escaño ahí es
pasar a medicina. O sea, tenés que estudiar full. Mi colegio afortunadamente me dio muy buenas bases. Yo soy Santa Librada 1, Colegio Santa Librada en la época mía, pues que yo me gradué en el año 82, hace unos añitos atrás. Eh, Era un colegio de muy buen nivel, Sí. digamos, competía perfectamente. La escuela pública era pues muy a la par Era con donde quería colegios estudiar mucha gente en ese donde tiempo. quería, exacto, no era pasar allá también, estudiar, mantenerse, en fin, pues una escuela realmente muy interesante. Luego viene la época de presenté el examen para pasar a medicina. Como todos sabemos, pues hay muchas carreras, pero digamos que siempre en medicina como que en ese momento eran puntajes altos. Sí. Tenías que sacar un puntaje alto. Yo me presento inicialmente, no pasé la primera vez, luego me pongo full a estudiar mi examen y ya la siguiente vez paso. Hago mi carrera durante los 6 años. Afortunadamente, pues me fue muy bien en la carrera. Y luego viene el otro escanio, bueno, me tocó hacer rural. Estuve en una época difícil donde habían temas de tipo social complicado. Yo estuve en una zona roja 6 meses. Afortunadamente me fue muy bien. Hice un muy buen servicio médico. Me encantó, de hecho, esa parte de esa relación, eh, digamos, en zona roja y todo. Difícil porque a veces me tenía que transportar incluso chalupa, lancha, en fin, bueno, en fin. Pero chévere, fue una cosa muy interesante. Pero luego viene el otro escanio, entonces tenés que presentar a residencia. Entonces empiezo a trabajar como médico general. Yo trabajé en el San Juan de Dios y en Imbanaco cuando apenas el inicio de Imbanaco en el área de urgencias. Ok. Yo trabajaba en el área de urgencias de Imbanaco apenas, era dos consultorios y teníamos un área muy pequeña y San Juan de Dios. Ese era otro sitio mío de trabajo que realmente también aprendí muchísimo. Tuve muy buena escuela en el San Juan de Sí, Dios. como que ese tipo de hospital Uy, te expone a muchas cosas. te forma muchísimo. Había una parte académica muy interesante porque pues el San Juan también está dentro del área académica de la Universidad del Valle. Entonces allá estaba pues las especializaciones, parte de los especialistas iban allá, en fin. Y entonces, bueno, la preparación, también me demoré un par de años en pasar a la especialización, porque también hay que hacer, esa es la otra, ¿no? Sales como médico general y dices, bueno, me quedo médico general, no, no era mi rumbo. Em, Miremos cuáles son las especialidades. Entonces me gusta por aquí, por allá. Entonces ¿La uno empieza. pediatría no te llamó mucho la Mira atención? que es curioso, yo tuve una muy buena rotación por pediatría. O sea, me fue súper bien, mis profes, digamos que mi papá también en ambiente universitario era profe de la universidad. Entonces, digamos que los profes, vos sos el hijo de fulano, y yo, ay, sí, yo soy. Entonces ya te empiezan a marcar, entonces te tenés que exigir más, ¿sí? Entonces, vos sos fulano, entonces tenés que rendirme más o tenés que sobresalir. Bueno, en fin, me fue súper bien. Y yo dije en algún momento, ¿será que por pediatría? Pero no, digamos, yo tenía una muy buena inclinación sobre el área de las áreas quirúrgicas. Entonces, ya uno empieza es como a mirar cuál es tu rumbo, qué quieres hacer de tu vida. ¿Querés un ambiente, entre comillas, de guerra, pues ahí como cirujano en horario de urgencias y toda cosa? ¿O querés una vida más tranquila de pronto y hacer otras cosas? Entonces viene como un proceso de maduración, no es como tan fácil como que yo ya me orienté por allí, no. Fui escogiendo y Ah, o sea, no estabas decidido, voy por acá, sino que ibas. sí, exacto. Entonces yo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención la parte de cirugía plástica. Entonces, en algún momento uno tiene que estarse presentando en diferentes ciudades y a diferentes universidades para ver en cuál pues puedes pasar, porque yo creo que antes de pasar a la Universidad del Valle, que fue donde hice mi especialización, yo me presenté, además de presentarme inicialmente a la universidad, me presenté en la UIS en Santander, en Bogotá en varias universidades, en Medellín incluso estuve presentándome. Pero bueno, finalmente, después de mucho preparar mi examen y todo, pude pasar en la Universidad del Valle y me gustó mucho el ambiente como tal de otorrino. El ambiente de otorrino era un ambiente muy agradable. Las personas, a pesar de ser una especialidad quirúrgica, era un ambiente chévere, un ambiente de estudio agradable. No así era como con otros departamentos donde uno veía, eh, por ejemplo, cirugía general. Vos entras a cirugía general y todo el mundo está tenso, hermano. Sí, Todo el mundo está sí. tenso, eso es.
una cosa, no sé, es como algo muy mental del cirujano general. Y de pronto neuro, también en algún momento yo dije, durante el pregrado, antes de graduarme de médico, me apasionaba la neuro. Pero llegué a neuro y resulta que neuro, no sé, me bajó un poquito el tono porque cuando uno ya ve como el ambiente de neuro, uno dice, de pronto por aquí no, la ginecología súper bonita, interesante, pues toda la parte de gineco es muy chévere, aparte de obstetricia, que es nacimientos, Ujú. partos, cesáreas, en fin, muy chévere, pero como que no. Y finalmente me decido por el área de otorrino y dentro del área de otorrino había una cosa muy interesante que siempre me llamó mucho la atención, que fue la parte de cirugía plástica. Otorrino tiene la gran virtud que tiene muchas áreas. Entonces, hay otología, que es la parte de oído, laringe, laringología, hay cirugía de cabeza y cuello, tumores, hay muchas áreas, hay rinología, hay muchas cosas, y dentro de ellos hay un capítulo, o digamos una parte de la especialidad que es la cirugía plástica facial. Entonces, viene toda esta parte de rinoplastia, cirugía de párpados, rejuvenecimiento, frente, mentón, bueno, toda esta cosa. Y resulta que a mí desde que llegué yo, afortunadamente, mi R mayor, llamamos nosotros, es el residente, pues, que va más Que adelantado. va Yo estoy, adelante. yo estoy llegando a primer año y mi residente mayor era una persona que era muy hábil en el área de cirugía plástica facial y a él le encantaba y yo me le pegué. Importante encontrar ese tipo Claro, de personas. entonces sí, porque había otros que de pronto se inclinan por otras áreas, pero este tenía una inclinación fuertísima allí. Y entonces, de hecho, era un santandereano muy querido que Boris de Porter, un gran amigo, y entonces yo me le pegué a la pata a él y empecé a irme por ese rumbo y afortunadamente, pues me fue muy bien. Me gustó mucho el tema y por ahí nace, digamos, todo. Digamos que ya en esto ya llevamos 30 años de ejercicio profesional y aquí estamos con muchas motivaciones y querer hacer muchas Esa cosas. pero esa etapa formativa, ¿cuántos años estamos hablando ahí desde que vos decís entré a medicina y ya estoy aquí en lo que voy a hacer? Sí, Son o sea, yo, yo entro a medicina en el año 80. Yo me gradué en el año 82, en el 84 arranco a hacer medicina, me gradúo en el año 90 y empiezo en el 92 a hacer la especialización, en el año 1992. Son 3 años de especialización, 95, 96 me estoy graduando como otorrino y desde el 96 hasta la fecha ya casi son 30 años en esto, 29 años exactamente. bueno, y ahora, hoy en día, ¿no? Donde vos estás aquí, vos, ¿qué es lo que te motiva así a seguir creciendo? ¿Sí me entendés? Ya cuando estabas en tu especialización, buscaste ese camino, ya estás aquí, pero ¿qué es lo que te motiva hoy en día a seguir creciendo en la práctica? Mira que yo creo que estoy en un punto de maduración chévere, como tu área deportista, vos decís, bueno, yo voy aquí, llego a un punto, hago una meseta, trato de que mi meseta sea full y llega un momento en que necesariamente uno empieza de ahí para abajo. Sí. Yo creo que eso ocurre en todas las áreas realmente. Yo estoy en ese punto de meseta donde yo quiero que se extienda mi meseta y yo lo veo primero como práctica profesional en este momento de madurez, estoy muy bien, o sea, tengo una buena profesión, creo que me siento muy seguro de lo que estoy haciendo y tengo, digamos, un respaldo muy chévere, no solamente en mi ambiente de trabajo, sino de mis pacientes. Mis pacientes son pacientes que me estiman mucho, me quieren, tengo una práctica súper bonita, tengo un muy buen acercamiento con mis pacientes y ahorita yo creo que, como te digo, es como tener esa meseta y dejar un legado. Para mí es fundamental un legado, no solamente con los pacientes, lo vengo haciendo hace muchos años, sino tener un legado es, hay que dejar a alguien detrás de uno, hay que formar a la Sí, gente, hay que compartir ese conocimiento y ese conocimiento, aunque es muy bueno desde inicio, o sea, si yo digo, yo me gradúo, yo ya tengo una experticia en algo, tengo 3 4 años haciendo esto, soy más o menos experto, pero cuando vos ya decís, es que yo ya llevo casi 30 años haciendo esto, yo soy más experto, sí, sí, yo sí. soy más experto. Y creo que ese es el momento, cuando ya estás muy experto en donde empezás a hacer un legado interesante, es que voy a tener una maduración y lo que yo te voy a decir es eso.
es eso. Además, ¿qué te pasó? Te pasó a ti. En tu formación encontraste a Ujú. ese residente que decías, por aquí es que yo voy. Sí, Que esa es la importancia de uno sí. tener eso ahí. Además de todos los profes, ¿no? Porque uno, pues, dentro del departamento, digamos que el referente más pequeñito, digamos así, el inmediato es el residente que te lleva 2 añitos, sí, pero dentro de tu departamento tenés unos docentes. Y yo tenía docentes extraordinarios, pues, yo tenía unos docentes que llevaban muchos años, ya haciendo eso, ya habían madurado eso. Entonces, pues, uno como que se les va pegando y vení que y ahí Y compartir ese conocimiento yo creo que es vital, lo vital, más, sí, de lo más bacano que importantísimo. hay. Afortunadamente, lo estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos haciendo eso, estamos enseñando, estamos haciendo dentro de la práctica privada. Hay mucha gente que viene y nos busca, pues, para precisamente para aprender, ¿no? Para que podamos difundir ese conocimiento. Doctor, yo quiero que hablemos de tres cosas ya de pronto un poquito más puntuales. Te las voy a enumerar para que más o menos sepamos y después vamos uno por uno. La parte estética, em, la parte de respiración. Como deportista, yo te digo, la respiración para mí es lo principal. Y la parte más como reconstructiva, ¿no? Creo que de pronto son los tres temas que a mí me interesan un poquito más. Digamos, la parte estética de la cirugía facial y ese impacto positivo que puede tener en la gente. O sea, a veces no sé, la cirugía plástica en ciertas situaciones tiene como una mala imagen, pero esta parte de cirugía facial me parece algo que en realidad le puede cambiar la vida a la gente. O sea, hoy en día, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? Con el matoneo, el bullying, con todo eso. O sea, ¿cómo le cambia la vida a una persona con esta parte estética de lo que es la cirugía facial? Ujú. Mira que eso es lo bonito, precisamente, y es que esto tiene un trasfondo donde vos le puedes brindar muchas cosas bonitas a los pacientes. Y tú hablas de plástica facial, pero corporalmente también. Lo que pasa es que la gente, corporalmente vos te puedes camuflar un poquito más, ¿sí? Pero esa seguridad que vos puedes ofrecer a un paciente, y eso incluso desde niños, ¿no? Nosotros, tú hablas de algo muy interesante que se llama el matoneo, que hoy en día, pues la gente, Sí. a nosotros nos tocó mucho matoneo. Y uno sobrevivió al matoneo. Tenía otro nombre también. Sí, tenía otro nombre, sí. No era, el bullying no existía. Bullying no existía. Eso era eh, muy generalizado y en todas partes, a todo nivel. Y realmente, por ejemplo, en niños tenemos una cirugía que incluso se puede hacer antes de los 10 años, que es chévere porque digamos que hay un punto de maduración que son las orejitas, algo relativamente común, que entonces lo cogen, que las orejón y no sé qué cosa y tanta. Y uno desde pequeñito incluso puede hacer estas cirugías, no otras en donde ya tienes que tener algún grado de maduración mucho más importante, no solamente maduración mental, sino Sí. física. Llámese cirugías de nariz, o, pues hacer cirugías de párpados en personas jóvenes, pues no. Pero, por ejemplo, las cirugías de nariz bastante, las orejitas, de pronto un mentón, y uno puede hacer unas cosas interesantes desde el punto de vista de transformación física para brindarle al paciente precisamente eso, la seguridad, que se sientan bien. La parte física, por lo menos en nuestro ambiente, es fundamental. O sea, puede que en otras latitudes, eh, llámese racialmente o culturalmente, no sea tan importante. Pero estamos en un medio culturalmente donde la adoración o el tema físico es muy importante y hay reinados y hay concursos y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que vivimos en un ambiente donde la gente quiere estar físicamente chévere y la gente se arregla, se maquillan, se pintan el pelo, se cogen las colas, bueno, una cantidad de cosas que son chéveres y nosotros llegamos mucho a la gente precisamente desde ese punto de vista y queremos que ojalá nuestros pacientes pues tengan una motivación real, primero que todo, porque desafortunadamente a veces les llega a uno gente que dice, no, doctor, es que yo me quiero operar y yo le digo, pero ¿por qué te va a operar? O sea, tranquila, Sí, estás bien, físicamente estás bien, estás acorde con lo tuyo y estás bien. Y otras que definitivamente dice uno, desde que entran al consultorio, uno les dice, lo necesita. sí, 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 sí. Entonces, nuestro objetivo fundamental es ese tipo de pacientes, dice, lo necesita Sí, realmente. además que ese paciente, o sea, todos los días se ve en el espejo y tiene, o sea, tiene eso en su mente constantemente. Sí, esas inseguridades
Nosotros queremos que el paciente, y nos ha pasado muchas veces, tenemos casos muy bonitos de esas personas que te llegan al consultorio y vos decís, esta persona como que casi ni te mira, como que son retraídas, como que entran así encogidos, ¿ya? Y vos haces ese proceso de transformación y lo ves en el control y es otra persona y Sí. se ríe diferente y cambia la actitud. Y Y una, todavía no se han recuperado del todo y ya está. no, eso no llevan sino horas de operado y ya les cambió todo. Y uno dice, ¿y esta vaina qué fue lo que pasó? Hay un chip por allá que se despierta y una cosa muy bonita. Y esa es la parte chévere, ¿no? Esa es la parte bonita. En un porcentaje de pronto importante son cosas pues relativamente pequeñas, entre comillas, que uno dice, hombre, es que no me gusta esta cosita y yo quiero arreglarla, o mira que es que me está saliendo esto aquí en el párpado y de pronto yo quisiera, bueno, listo, chévere, eso también lo podemos hacer. Pero la parte bonita precisamente y cómo le llega a uno bastante a la gente es ese tipo de personas que de pronto le falta esa seguridad y que uno a través de la cirugía le puede uno ofrecer una cantidad de cosas y realmente hay unas historias de vida tan, tan bonitas, tan interesantes. Nunca se me olvida precisamente una chica que llegó al consultorio y con mis asistentes comentábamos, uy, está chiquita, hay que ayudarla como sea. Y de esas cosas que llega a la cirugía a los 6 meses, me caso. Y yo, me caso, pero si ya está chiquita, no tenía, entre comillas, físicamente casi que ningún atractivo, diría yo. Y cuando salen y se transforman y uno ve, y está la misma chica que yo conocía desde 3 meses, y ya, ¿y cómo así? ¿Y a qué horas? ¿Novio? ¿Cuándo? Sí, no, ya pues yo digo 6 meses, posiblemente puede haber sido un año, pero cosas de ese Le tipo, cambia la vida, no, claro, le cambia te la vida. cambió y te cambió la expresión. Y laboralmente también la gente cambia y se siente mejor y se siente más segura, y eso es chévere. Doctor, vamos, digamos, ya de pronto una parte más funcional, la respiración, porque es que sí, a veces vemos y de pronto no hay un defecto así físico, pero no está funcionando bien la respiración. Yo lo digo como deportista, o sea, la respiración no solo te ayuda a estar en mejor condición física, saludable, para el deportista es vital, pero con cirugía a uno le puede cambiar esa calidad de vida. Sí, definitivo. Mira que, o sea, esto va de la mano. Esto va de la mano. La parte nuestra funcional siempre es primordial. Nosotros siempre decimos a nuestros pacientes, mira, yo tengo que guardar un equilibrio entre tu cirugía estética y tu cirugía funcional, porque desafortunadamente muchos pacientes llegan y dicen, no, es que yo quiero la nariz así, tan respingadita y cerradita aquí. Ellos Tal. tienen Yo su le digo, plan ya. sí, ya ellos tienen su plan y entonces a uno muchas veces le toca como bajarlo y decir, no, mira, espérate, sí, yo te puedo dar la nariz así, pero lo más posible es que te va a gustar mucho tu nariz, pero vas a terminar con odios porque no vas a poder respirar. Entonces yo siempre digo, espérate, vámonos hasta aquí, que hasta aquí podemos, pero definitivamente tu parte funcional es primordial, porque aunque uno podría dejar esa nariz así como posiblemente tiene la expectativa el paciente, mi obligación es decirle al paciente, mira, suave que si llegamos a ese punto, de pronto tu respiración se va a comprometer. Entonces, vital. Y nosotros, pues, trabajamos esa parte funcional no solamente del punto, digamos, esa fusión estética, y eso, sino que dentro de mi práctica también hay una parte muy interesante y es que aquellos pacientes que tienen problemas, por ejemplo, no solamente la obstrucción, sino sinusitis, o que roncan o apnea de sueño. O sea, digamos que hay una Que estratificación. son comunes, que no es Uy, algo no, es o sea, extraño. el roncador para nosotros es un paciente de todos los días. O sea, yo tengo pacientes que llegan exclusivamente a mi consultorio diciéndome, doctor, pues mi esposa me mandó o mi familia me mandó porque no dejo dormir, porque levanto la casa, porque y además realmente estoy durmiendo mal y me siento mal. Y no se lo toman como un problema médico, sino es, no, yo ronco cuando estoy cansado, yo ronco cuando estuve muy ocupado y en realidad es un problema médico. Es un problema realmente. Y hoy en día, con que ya la gente está llegando mucho como esa información de apnea de sueño, entonces la gente empieza como que, uy, apnea de sueño, eso es como grave. Muerte súbita, uy, eso es como grave, esa vaina, uno le puede pasar, sí. Y resulta que efectivamente, pues, en la medida en que ha pasado el tiempo, nos hemos sensibilizado mucho más con temas de respiración y hoy en día, pues, afortunadamente con tecnología, la gente ya tiene su relojito, tiene sus aparatos allí que le controla el sueño y dice, estás durmiendo mal, estás durmiendo bien. Entonces ya la tecnología, hoy consigues relojes de $50 o de pronto menos y ya Te dan una idea, te dan sí. una idea, te dicen, estás durmiendo mal, estás durmiendo bien. Entonces la gente ya se preocupa, pues además de que el vecino o la vecina le puede estar diciendo,
no dejas dormir o hay que estarlo sacudiendo y cosas de ese tipo. Entonces, la gente llega al consultorio y efectivamente podemos hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista funcional y nuestro problema mayor, aparte de ese, es todo lo que viene con el hecho de estar en ciudad. Tú estudias en un área rural o en el campo, tu problema respiratorio posiblemente va a ser pequeño, Menor. va a ser menor. Pero tú entras a la ciudad y ya encuentras la polución y una cantidad de cosas que obviamente te lleva a que esos problemas respiratorios sean mucho más frecuentes. Y que esto te mejora la calidad de vida. Ya no es la parte estética, sino que es la parte funcional, que el descanso, todo eso te va a cambiar muchísimo. Ahora yo quiero que hablemos de una cosa que a mí me parece, no sé, como la parte más, yo diría la parte más bonita, esa parte, esa cirugía reconstructiva, los accidentes, esa recuperación de eso. ¿Por qué? Porque de pronto esa parte estética o la parte de respiración, pues es algo con lo que la gente ha vivido por mucho tiempo, ¿no? Y de una forma u otra se han acostumbrado, ¿no? Eh, pero un accidente, alguien que tiene una vida normal y de pronto por alguna situación, una desfiguración, eso es algo, eso es un cambio súbito, repentino, o sea, eso es de un momento a otro, te cambió totalmente la vida y ustedes tienen esa posibilidad de mejorarles esa situación por la que están pasando. Sí, mira que justamente dentro de la formación, hoy en día no lo hago tanto porque no hago tema de urgencias ni nada de esas cosas, pero sí me llegan algunos pacientes que obviamente a raíz de ese accidente y toda cosa están buscando las alternativas de uno poder mejorar y hacer la parte reconstructiva. Esa, digamos, esa fase entre comillas que uno podría decir que es una fase tardía, es una fase bien compleja, pero lo chévere en la formación, por ejemplo, es que cuando vos estás en un ambiente universitario, hospitalario y otras cosas, te llega precisamente el accidentado, entonces tuvo una deformidad con un trauma severísimo en la cara, bien chévere, eso, exponerse a eso realmente fue muy bonito durante la carrera, pues lo hice muchísimas veces, de hecho en los primeros años de ejercicio también lo estuvimos haciendo dentro del hospital. Yo estuve muchos años haciendo la parte docente dentro del hospital incluso, y en la fase inicial de la Fundación Valle de Lili también hacíamos parte de trauma maxilofacial y todas estas cosas que ya hoy en día pues no me dedico a eso, básicamente porque no estoy en área de urgencias y eso, entonces pues como que no me toca exponerme mucho a eso, pero lo hice mucho y realmente uno le llegaba pues a los pacientes y esa parte reconstructiva era muy, muy interesante. Hoy en día han cambiado un poco las cosas y pues ya como no atiendo esa parte de urgencia, veo ya la parte cuando el paciente ya tiene, entre comillas, establecida una deformidad. Y nos toca afrontar a veces casos bien complejos, algunos, digamos, con muy buenas expectativas, otros desafortunadamente con no tan buenas expectativas, porque, pues porque ya el trauma les hizo Sí, también hay una secuelas, realidad que unas no. secuelas que posiblemente no las vas a poder solucionar. O lo otro que, pues, afortunadamente, pues, no son muchos realmente, pero sucede con frecuencia, y es que el paciente nos busca porque ya hicieron una cirugía previa, por ejemplo, y los resultados no fueron los esperados. Y nos buscan muchas veces porque quieren mejorar ese resultado de una primera, una segunda o una tercera cirugía. Y es bien complejo, Claro. es bien complejo. Algunos los podemos ayudar, otros no tanto. La gran mayoría realmente sí los podemos ayudar. Y para nosotros enfrentarnos a ese tipo de situaciones en donde, pues a todos los cirujanos nos puede pasar, o sea, uno puede hacer una cirugía y ningún cirujano te puede decir en el mundo entero, todas mis cirugías son 100% Garantizar. Sí. satisfactorias y garantizadas, eso no existe, pues el que diga eso está diciendo mentiras. Pero pero afortunadamente, volvemos al tema de la maduración. Uno ya en la medida en que va pasando el tiempo ya tiene como cosas muy, muy establecidas. Ya yo le puedo decir al paciente, te puedo ayudar o no te puedo ayudar y no me voy a meter a hacer experimentos, entre comillas, Ajá. como posiblemente en las fases iniciales lo hubiera podido hacer. Pero hoy en día ya hay una maduración y yo le puedo decir al paciente, mira, yo te puedo ayudar o no te puedo ayudar o busca otra ayuda. Hay a esos pacientes a los que se les descarta, se les dice, no, tocaste muy corto antes, en el que llegan pacientes a decirte, mira, me quiero hacer estas y le dicen, no, 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 espérate un momentico, no. O sea, ¿qué descalifica un paciente para que uno les diga, para que tú les digas, no, esa cirugía no la vamos a hacer, o no la vamos a hacer así, lo que yo te recomiendo es esto? Sí, para mí lo que más descalifica a un paciente es una mala expectativa del paciente. O sea, si tú
cualquier persona llega a mi consultorio y yo veo que esa persona no tiene una expectativa real, yo le digo, no te operes. Eso es lo principal. Llegan unos pocos donde uno les dice, ahorita lo estaba comentando, de pronto el paciente llega y te dice, no, es que yo quiero esta nariz y tal, y no sé en qué, yo le digo, pero es que eso no va con vos, o sea, Con una foto de alguien, dice, yo quiero no te cuadra, ¿no? si es una expectativa que no es real, yo le digo al paciente, no, mira, por lo menos en mi mano no está. Si quieres buscar otro profesional, yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque no tienes una muy buena motivación. O a veces llegan, sobre todo algunas chicas, al consultorio y pues, yo veo una chica bella, hermosa, linda, y aún así quiere más. O sea, ya quieres la extra perfección y tal. Yo les digo, ¿para qué? O sea, un riesgo. Y es exponerse al riesgo de que esa siguiente cirugía de pronto no salga bien. Es correcto, es que yo les digo a mis pacientes, mira, en cualquier cirugía pueden suceder tres cosas, que mejores, que empeores o que quedes igual, ¿sí? Entonces, tú tienes que someterte a un riesgo, o sea, yo le digo a los pacientes le dicen a uno, doctor, yo me puedo morir en la cirugía, yo le digo, claro, cualquier persona, o sea, usted sale a la calle y usted está expuesto a que un accidente se puede morir. Usted entra a un quirófano y usted está expuesto a que en un quirófano puede morir. La ventaja es que en un quirófano, pues vos tenés una cantidad de monitoría, el corazón, el pulmón, la oxigenación, vos tenés una cantidad de cosas, tener un grupo profesional pendiente de que no te vaya a pasar nada, pues sí, es muy poco probable realmente, pero que sucede, Puede pasar. sucede. Puede pasar cualquier cosa. Entonces yo le digo, pues te vas a someter a una cirugía, pero a riesgo de pronto hacer algo, la cirugía como tal, incluso yo digo, yo opero y le queda linda, perfecta, pero ese resultado de hoy no va a ser el mismo resultado dentro de un año. Hay un proceso normal de cicatrización que el paciente tiene que saber lo que a todos nos va a suceder, en donde puede pasar lo mismo, puede mejorar, empeorar o seguir igual. Entonces, lo más probable es que estés bien. Lo- Todas las cirugías que uno hace, la gran mayoría de ellas tienen una evolución normal. Entonces, el paciente desarrolla su proceso normal y va bien, pero a veces sucede te fue súper bien la cirugía y vas a ver el resultado dentro de un año y esto no era lo que yo quería ni lo que yo había hecho. ¿Ah? Increíble. A ver, hablemos un poquito de golf. Sí, apasionado por el golf, ¿no? Yo creo que el golf es de esos deportes que lo engancha a uno y se lo lleva. Eh, ¿Buen golfista? A ver, yo creo que para uno considerarse buen golfista, lo más importante es divertirse con el golf. El golf es un deporte, como todos los deportes, pues tienen, es de mucha disciplina. Yo, yo entro al golf, yo diría que por accidente, hace más o menos unos 14 años, porque yo fui futbolista, nunca fui, o sea, siempre he sido muy apasionado del deporte, me ha Deporte, sí, gustado de como todo, o tal. sea, me ha gustado la bicicleta, me ha gustado el fútbol, me ha gustado el básquetbol, voleibol, en la universidad, bueno, en diferentes escenarios y siempre me encanta, de hecho, soy buzo, esquío en agua, esquío en el hielo, o sea, me gusta, o sea, Sí, un poquito de un todo. poquito de todo y bueno, en fin, con el tema del buceo, incluso a mis hijos desde pequeñitos también los hice buzos, son buzos, con curso avanzado y toda la cosa, y bueno, en fin, esquían perfecto en el agua, esquían perfecto en el hielo, mis hijos Sí, que han prueben un poquito de todo. exactamente, les encanta, y el deporte para ellos en este momento es incluso los 2 en este momento están súper pegados con el pádel, porque, pues, yo siempre les metí mucho al deporte, entonces en este momento están pero les ha gustado el tenis, el golf y esto. Y el golf es una cosa, pues, de mucha pasión, es un deporte que se te convierte casi que en un vicio de muchos retos. Cada vez que salís vos al campo es un reto diferente y ninguna vez que nunca vas a jugar en iguales condiciones. Es un deporte que te atrapa y que te puedas soltar es muy difícil soltar el golf. Y yo digo, yo miraba el golf hasta antes de caer, porque desafortunadamente eso, cuando ya te atrapó, ya no te puedes soltar. Pero antes de caer, yo miraba el golf como que es un deporte ahí como que para viejitos, como que no sé qué. Como pa Claro, pasar el tiempo y ya. claro, y un futbolista, y resulta que uno empieza a ver en su entorno y la gran mayoría, por ejemplo, las personas con las que yo juego, siempre han practicado algún otro deporte, pero cuando llegan a esto se quedan ahí, se atrapan y eso
Ya no hay forma de volverse. Quedaron. Ahí quedaron. Del golf, ¿hay habilidades que se transfieren a la práctica y de la práctica medicina hay habilidades que se transfieren al golf? ¿Encuentras cosas que se cruzan? Sí, bien bonito. Sabes que yo pienso, es más, yo pienso que el deporte llámese cualquier tipo de deporte, eh, lo puedes aplicar a tu práctica profesional, pero en esto especialmente el deporte es este deporte del golf es un deporte donde te puede madurar muchas cosas. Uno en este deporte uno tiene que ir haciendo una maduración sobre todo mental, porque la parte mental en este deporte es fundamental. O sea, este no es un deporte de fuerza, este es un deporte de técnica y mente. La mente es fundamental. Yo creo que en todos los deportes, yo pienso que el buen deportista, si maneja bien la mente, le va bien. Y Está 3 pasos y adelante. esto profesionalmente de una u otra forma te empieza a hacer un poquito de enseñanza también en la práctica profesional. De pronto los deportes de mucho impacto, no tanto. De una u otra forma también pueden ayudar, pero no tanto. Pero es que el golf en particular, como te digo, uno aprende a manejar una cantidad de situaciones porque el deporte te sube y te baja rapidito. En un golpe te sentís un rey y en el siguiente te sentís lo peor, como que, pero ¿cómo hago esta Y hay brutalidad? que manejar eso y volver a seguir jugando. O sea, es que no es que has terminado, hay que seguir. Exactamente. Y en tu deporte, por ejemplo, me imagino que igual hiciste el clavado perfecto, el movimiento perfecto, el giro perfecto y tal. Y el siguiente te desconcentraste Tenga su golpe. y pero ¿cómo hago esa brutalidad? Por favor, es una cosa bien interesante y yo creo que le enseña a uno mucho el deporte. Es algo, llámese cualquier deporte, pero yo pienso que en especial el golf es un deporte que te enseña muchísimo. Desafortunadamente no lo cogí de niño, porque yo creo que este es un deporte, como no tiene esa adrenalina, aunque realmente sí hay un poco de adrenalina, pero no como el fútbol, que es de impacto, o algunos otros deportes donde vas con esa interacción y ese choque. Entonces, uno de pelado como que uno dice, pues eso no, eso como que no, ese es el deporte. Pero los que cogen ese deporte desde pequeños, la maduración mental es impresionante, impresionante. De acuerdo. Doctor, hablemos de Cambiando Vidas, una iniciativa muy bonita, eh, creador, fundador tú de esta iniciativa. ¿Qué es Cambiando Vidas? Bueno, mira, Cambiando Vidas nace hace aproximadamente unos 5 o 6 años, en donde, de hecho, ya lo veníamos haciendo. Yo quiero de una u otra forma retribuir todo este conocimiento, todo lo que he hecho y lo que soy hoy en día, pues se lo doy a mis pacientes. Obviamente, si yo he crecido profesionalmente y he crecido económicamente y hoy en día me siento tranquilo, se lo doy a mis pacientes. Entonces, de una u otra forma y a la sociedad, pues vamos a devolverle algo. Yo lo hice en la fase inicial, yo trabajaba, lo que te contaba ahorita, yo trabajaba en el hospital departamental y en Fundación Valle Lilí y podía, digamos, de una u otra forma estaba retribuyendo eso. Y luego me dedico a mi práctica profesional y en la práctica profesional eh, privada ya no puedes llegar a esa población, que es esa población que de pronto no tiene ese ingreso económico de poder decir, yo quiero hacerme esta cirugía. Y veíamos muchos casos en donde los pacientes tenían historias de vida muy bonitas. Lo que estamos hablando ahorita, pues que uno ve el paciente y dice, uy, este paciente necesita la cirugía porque estéticamente yo le puedo ayudar o porque funcionalmente le puedo ayudar, pero no tiene esa posibilidad económica. Entonces, antes yo lo que hacía era que ese tipo de pacientes me los llevaba al hospital. Entonces, ¿te quieres operar? Sí, pero pues no tengo el ingreso, no tengo la posibilidad económica. Entonces yo llegaba y me lo llevaba para el hospital y allá los operábamos y estábamos con Allá estaba la la parte opción. de ambiente Sí, universitario y tal, y ahí estaba la opción. Pero luego pues como que me desvinculo un poco de eso durante muchos años, pero siguen llegando ese tipo de situaciones al consultorio. Entonces yo digo, eh, hagamos algo donde la gente nos llegue.
que uno realmente vea la necesidad del paciente primero que todo, ¿cierto? Vos tenés un problema funcional o físico y querés mejorar. No tenés la posibilidad económica. Contame algo de tu historia de vida, por qué llegas aquí, por qué, ¿sí me entendés? Entonces la gente empieza a relatarte eso, entonces yo le digo, bueno, pero son muchos. Entonces yo veo muchos pacientes, afortunadamente opero muchos pacientes, pero yo digo de una u otra forma, pongamos a la gente a que nos llegue y que nosotros podamos contarle a la gente, mire, vea, este paciente con esta historia de Es vida una historia de es una vida, sí. historia de vida y lleguémosle a su casa, entrevistemos a la familia, miremos esta y que sea algo motivacional para que la gente, digamos, que tenga una reacción con eso positiva, obviamente, y que tenga esa, ese entorno social que no tiene económicamente y ayudemos a esa gente y hagámosle la cirugía y llevamos varios años haciendo esto que lo hacemos como una dinámica. A mí no me gusta llamar esto concurso, aunque suena a concurso, pero la gente pues no tiene que pagar absolutamente nada ni inscribirse ni nada, sino que yo le digo a la gente, pongámoslos a votar corriente, digámosle, vos te querés operar. ¿Por qué te quieres operar? O sea, ¿cuál es tu motivación? Que sea algo real. Entonces la gente nos cuenta la historia de vida. Entonces, después de que nos cuenta la historia de vida, entonces le decimos a la gente, entre ustedes, no yo, entre ustedes digan a quién debemos nosotros operar. Entonces, ahí, por decir algo, hay 40 participantes. Y entonces uno les dice a las redes, ¿ustedes qué dicen? De estos 40, ¿quién? ¿Sí? Entonces, yo finalmente el que opero, me doy cuenta cuando lo voy a operar, después de una selección larga, pero yo no me involucro. Ok, No quiero sesgarme, no quiero decir, este no. Quiero que la gente me diga, doctor, opere a este o a este o a este. Y creo que inicialmente, si no estoy mal, dijimos, vamos a operar a un paciente y vamos a hacer esta dinámica y no sé qué cosa. Y esa primera vez nos estamos operando como a tres. Y luego vino otro más y luego vino otro más. Y entonces hicimos otra selección y ya fueron tres, cuatro y cinco. Y entonces ya, entonces, ¿por qué? Porque las historias de vida le decía a uno, uy, sí, mira, esta sí, sí hay historia. una necesidad. Sí, 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 o sea, lo necesita. Así le llegamos a la gente y es chévere porque la gente, incluso hoy en día, doctor, ¿cuándo van a volver a abrir Están la pendientes. dinámica? Y nosotros, yo quiero. Y hace poco nos pasó incluso con un paciente una historia muy bonita que él siempre juiciosito aplicó, una persona de estrato económico bajo, de hecho, un mensajero con historia de vida bien bonita y no lo seleccionaron. Oh, wow. Pues como yo no hago la selección, sino que lo Claro. hacen los otros, no lo seleccionaron, pero el hombre en redes juicioso, pan, nos posteaba, nos hacía algún comentario, chévere el caso. Nosotros, un porcentaje importante, no todos, obviamente los pacientes, porque no todos quieren, lo sacamos en redes y le mostramos como el antes, el después. Algunos nos expresan, nos dicen, no, ven, yo quiero, otros nos dicen, no, 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 no. Ajá. Entonces, pero entonces él veía las historias y comentaba. Entonces, Juicioso. en mi grupo empezaron a ver que, doctor, este señor, porque él ya no es un muchacho, es un señor. Este señor, mire que nos hace comentarios, nos dice, muy querido, siempre está como muy pendiente de todo lo que usted hace. Yo le digo, eh, llámalo, vení que yo quiero verlo. Y yo no lo conocía ni nada. Vení que yo, tráelo. Y lo entrevisto y resulta que trabaja en una empresa, es mensajero y yo había operado a una jefe de él. Y entonces él me dice, es que sí, yo estuve allí, participé, pero No, pues, no pasé y tal, pero yo le dije, pues vamos a hacer algo importante con vos, caminar, y yo creo que tu historia de vida es bonita. Y empezamos y le llegamos y le operamos y le hicimos todo el proceso y chévere. Y así han surgido varias cositas, o sea, ya no dentro de la dinámica, sino de gente que uno dice, el paciente lo necesita o que nos hace algún comentario o que está pendiente de nosotros, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas pero siempre buscamos que sea realmente eso una persona, obviamente que no tenga el recurso para sí, hacerlo, sí, sí, sí. ¿sí? Y que nos llegue y que nos diga, yo me quiero operar por esto. De hecho, hay una chica que ella dio mucho golpe en redes, que ella de Valledupar, una chica con un tema congénito, una enfermedad pues de nacimiento congénita y tenía su naricita y ya la habían operado y no había tenido un buen resultado. Y esa chica cuando sale a redes y la historia de vida de ella y todo, y la peladita súper pila.
y nos cuenta toda la historia, no, esa quedó de primera. De una. Esa quedó primera. Y es de Valledupar, pues, qué Pero es bacano. que mira que es una dinámica interesante porque Mm, de una u otra forma no iban a tener esa oportunidad de exponer sus casos, eso, a menos de que llegaran por una fundación o por algún sí. hospital, como dices tú, de una práctica, no iban a tener esa oportunidad. Es una dinámica bien bonita, además que es eso que en el momento profesional en el que estás, es algo que uno quiere devolver, uno quiere devolver cosas. Eh, Doctor, le quiero preguntar por eso, ¿qué es ser exitoso en tu profesión? Bueno, Porque en el deporte, a ver, en el deporte uno ve trofeos, uno ve medallas, no sé qué, pero es que el cirujano lo vemos siempre como el que me va a solucionar los problemas médicos, pero que desde tu lado, ¿qué es ser exitoso? ahorita me preguntaba, y me voy a volver un poquito, me preguntaba si yo era un buen golfista y yo digo, yo soy un golfista normal, pero me divierto muchísimo. Entonces, yo no soy de alto nivel porque yo soy amateur y llegué muy tarde al deporte hace 13 años o algo así. Entonces, esto es algo que de pequeño lo vas desarrollando, pero me divierte mucho el golf y toda esa cosa. En la carrera profesional, esto no se puede improvisar, o sea, yo no puedo, no puedo llegar, entre comillas, tardíamente a esto. Es una maduración, lo decíamos ahorita. Entonces, es ese proceso de uno considerar que ha llegado a un nivel, es algo de lo que decíamos, es algo de maduración, o sea, algo que vas haciendo poco a poco, lo vas desarrollando, vas haciendo tus propias técnicas, aprendes de mucho alrededor, haces un curso, vas a una actividad, a un congreso y vas haciendo una maduración. Y lo que uno le dice, estás en un buen punto de maduración, es precisamente lo que estamos comentando ahora, es cómo te llega el paciente. Por ejemplo, yo digo que en este momento posiblemente no el 100, pero por ahí el 95 mis pacientes que llegan a mi consultorio, llegan porque tienen referencia. Entonces es el primo, el tío, el abuelo, el conocido o la red que yo vi y dijo, "Ah, este doctor está trabajando chévere". Y cuando llegan a mi consultorio, ya llegan con una convicción de que yo quiero con este doctor. Y eso nos pasa precisamente cuando ya hemos tenido cierto grado de maduración, Sí, ya hemos tenido un bagaje, sí, un un reconocimiento importante. reconocimiento, exacto. Y eso aplica precisamente también en la parte deportiva, o sea, es muy excepcional. Hay casos especiales, hay casos especiales donde a muy tempranas edades vos llevas una práctica deportiva de 4 o 5 años y ya fuiste el top y eso, pero eso es muy excepcional. Sí. Vos necesitas una maduración, enriquecer esta es muy importante, la mente es No, muy y una vez importante. llegas ahí, mantenerse, Eso. la dificultad de mantenerse. Es esa meseta de lo que hablamos ahora. Uno tiene siempre sube, meseta y luego hay Y hay necesariamente unos vas a caer. altibajos, siempre van a Sí, haber unos van a haber altibajos. uno que otro altibajo, eso sí es normal para todos, pero es mantenerse porque ya llegará un momento que obviamente a todos nos pasa, en donde ya las manos, por ejemplo, no te va a responder igual, esta no te va a responder igual, físicamente no vas a estar igual. Entonces, sí, en la parte deportiva, pues eso es más que cierto, pues eso todo el mundo tiene, dependiendo del tipo de deporte, o a más temprana edad o a más tardía edad, pero tiene una maduración. Tiene una maduración. Doctora, en Sin Alarde, nosotros lo que queremos hacer es compartir estas historias, eh, que la gente vea que no es algo instantáneo, que ha habido un proceso, que ha habido un desarrollo, que ha habido un Mm. crecimiento. Ya nos contaste que habías tenido esa influencia de tus padres, tu papá, médico, pediatra. Eh, hay gente que no tiene ese modelo a seguir. Tu historia es una historia muy bonita, muy interesante. ¿Qué le, qué le puedes compartir a esas personas que, a las que queremos inspirar, a las que tu historia puede inspirar, a la que ellos vean que si es un proceso de muchos años, pero que los puedes inspirar, que no tienen enfrente de ellos en este momento a esa persona que ellos dicen, yo quiero seguir esto mismo porque no tienen ese referente dentro de su entorno? Pero ¿cómo los puedes inspirar tú desde tu historia? Yo pienso que eso es algo motivacional. O sea, yo creo que lo más importante es que si tú estableces un rumbo y es lo que te va a llenar, es tu forma de ver la vida y desarrollarte dentro de una sociedad y le apuntas,
dale con toda. O sea, métele con toda que tu caso por lo menos es un caso donde pues, clavadistas aquí, Sí, yo me metí a un deporte que no existía. deporte que no existía, esa vaina es tan raro y llegas a un punto súper alto porque era lo tuyo, o sea, vos estabas mentalmente en eso y es eso, o sea, es metele todo, convencete de lo que querés hacer y eso puede ser desde repartir pan en un barrio hasta el más alto ejecutivo o el mejor deportista es, si lo vas a hacer, hacelo bien. Hacelo bien, hacelo con convicción, hacelo porque te gusta, porque te motiva, te llena y lo más importante es la constancia. Yo pienso que es en esto, habrá uno que otro virtuoso que uno dice, definitivamente este man nació para eso viene de la cuna, es una cosa que está en la sangre, pero es que esos son muy poquitos. Yo tengo un ejemplo muy bonito en el área de golf y es que uno de mis partners de golf eh, de mi generación tiene dos hijos golfistas. Son dos pelados adolescentes, ya medio adultos, pero son universitarios los dos y los dos grandes golfistas, pero impresionantes. Uno con una virtud impresionante, pero impresionante. Muy poco practicaba, pero era tenaz. Era un pelado sobresaliente. El otro no tan bueno, pero era muy constante. Y era muy disciplinado, entrenaba, obsesivo, obsesivo. Hoy en día, el que va más adelante, ¿cuál es? El que trabaja. El que trabaja, el que la mete con toda, el que se levanta con esa convicción, el que quiere con todo llegar a ese punto. Que se te dan las cosas, pues sí, yo creo que tú lo mencionaste. Yo tenía como esa orientación y estaba en un ambiente. Pero yo te digo una cosa, yo tengo, hay muchas historias alrededor, pues, de, no solamente en el área mía, sino en muchas otras cosas. Por ejemplo, en mi época, yo tenía varios compañeros sobresalientes, pero impresionantes, súper inteligentes, y no estaban en área médica ni nada. Incluso uno de mis compañeros más queridos, pues hice el pregrado, el posgrado y todas las cosas. Hoy en día está en Estados Unidos, él ejerce en Estados Unidos, hizo una carrera muy linda en el área, precisamente área de cirugía de tumores y todas esas cosas, y está en Estados Unidos, y ese, un teso, inteligentísimo y con un rumbo muy marcado, y no estaba en el ambiente médico ni nada, y mira, está súper bien, es un tipo sobresaliente, muy querido, también hace una labor social espectacular. Somos grandes amigos todavía, obviamente. La Nos com importancia esa de uno encontrar ese camino, pero trabajarle. trabajarle al día a día, al día a día. Esto no da descanso. Eso es todos los días, hay que darle y darle, y yo pienso que eso es lo más importante, y tener esa disciplina. Yo creo que y el deporte, yo le digo a la gente, vea, todo lo que usted quiera combinar con deporte lo puede hacer, porque es que el deporte te forma, el deporte te da ese reto de todos los días, de querer mejorar, de levantarte y decir, hoy es un día mejor, hoy lo puedo hacer mejor. Buenísimo. Eh, pues doctor, vamos a estar muy pendientes, no solo de Cambiando Vidas, del golf también. Pronto me le pego ahí a jugar golf uno de estos días. Pero seguro. Pero agradecerte por compartir tu historia, de verdad que bonito. Me gusta eso, me gusta ver que la gente trabaja, que se esfuerza para llegar donde quieren, que tienen ese rumbo y que han puesto las horas y los años para llegar donde están. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Julio César Villamizar, lo pueden encontrar en su página web www.drvillamizar.online y en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, en @drjuliovillamizar. Doctor, muchísimas gracias. Orlando, muchas gracias por tu invitación, muy chévere el espacio. Ojalá pues esto realmente sirva para que la gente tenga como com- com- como esa motivación de querer hacer bien las cosas y todo lo podemos hacer. O sea, tú lo decías, yo estaba en el ámbito, pero no hay todos, no todos estaban en el ámbito y la gente puede triunfar y estar muy bien. Y en el deporte, pues, ni se diga, imagínate gente que los grandes deportistas han salido de nada, pues, Sí, de un barriecito y triunfan y están bien por eso, ahí por la está. mente. Doctor, muchísimas gracias.
Y muchas gracias a Constructora Bolívar por ser parte de este episodio.